Buenos días a todos. En las últimas décadas, una de las ciencias que más ha avanzado ha sido una ciencia que trae mucha alegría para algunos. Dependiendo cómo resulta, puede traer una tristeza bastante fuerte. Entonces trae alegría para muchos, posiblemente trae alegría para muchos esposos, para muchos novios y de pronto una que otra esposa, uno que otra novia. Y es la ciencia de las cirugías plásticas. Dependiendo cómo va usted, de pronto su esposo queda más contento o dependiendo cómo le sale. Y antes en los 70s, en los 80s, poco se escuchaba hablar de las cirugías plásticas, pero ya en los 90s, de pronto un poquito más para acá, y hoy en día ya es, como dicen por ahí, pan de todos los días, es algo muy común. Quiero que vean unas fotos de personas que se han realizado unas cirugías plásticas, estéticas, ahora es estéticas. Ahí tenemos un antes y un después. Veamos la siguiente. Un antes, un después, pero aquí ya empieza uno a notar que casi uno no sabría que son la misma persona. Casi que todas las facciones cambiaron después de, supongo que una serie larga de cirugías estéticas. Otra. Aquí sí no sé cuántas cirugías han pasado entre uno y el otro. De pronto unas 10, 15, 20 cirugías. Otra. La foto es de verdad. No es Photoshop, es una foto de verdad. Y ese es el resultado. Y la última foto es un personaje mucho más conocido. Entonces, a través de las cirugías estéticas, de las cirugías plásticas, del abuso de las cirugías plásticas, se consiguió que las personas se volviesen irreconocibles. Ya no son lo que eran antes. Ya no se podrían distinguir. Ponemos estas dos personas juntas y creo que nunca adivinaríamos que son la misma persona. Son, pero no son. Se volvieron algo irreconocible. Y hace muchos años sucedió algo parecido con la iglesia cristiana. A través de la historia de la iglesia cristiana, ciertas cosas se empezaron a maquillar. Y luego, no solamente fueron maquilladas, sino que se le hicieron cirugías. Una cirugía tras otra cirugía. Voy a poner aquí la cruz. Me vaya a caer. Y podríamos decir que esta cruz representa la iglesia primitiva en los primeros años de la historia de la iglesia cristiana. Una cruz sencilla, una cruz humilde. Esta cruz ha estado en esta iglesia 15, 20 años. La usamos para todas las obras de teatro, la usamos para cuando sea necesario. Obviamente no tenemos a Cristo colgado porque Cristo resucitó, pero es una cruz sencilla, una cruz humilde, es una cruz simple, clara. ¿Y qué es lo que refleja una cruz? Una cruz refleja a Jesús. Una cruz es la obra de Jesús. Por eso decimos que el Evangelio es cruz céntrica cuando es de Jesús, cuando es basado en la palabra de Dios. Y podríamos decir que uno de los versículos que representa esta cruz es el siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Evangelio básico, uno de los versículos más básicos que encontramos en el Nuevo Testamento. Todo aquel que en Él cree recibirá vida eterna. Pero con el paso de los años, la iglesia
en los primeros siglos, empezaron a realizar cirugías estéticas, empezaron a realizar cirugías plásticas, añadirle a la cruz. Una de las cosas que encontramos allí que le fueron añadidas es la siguiente. Entre los siglos XI y XIII, el papado surgió como uno de los grandes poderes en toda Europa. Entonces vamos a añadir acá el papado. Surgió como uno de los grandes poderes en toda Europa. Más o menos hacia los años 1200, al Papa se le empezó a llamar el vicario de Cristo. ¿Y qué significa el vicario de Cristo? ¿Por qué ese término? La definición que dan es la siguiente. Vicario de Cristo significa hacer las veces de Cristo, enseñando, gobernando, dirigiendo, animando y sirviendo a todos los fieles. Cristo ya murió, resucitó y subió al cielo, pero deja en su lugar aquí en la tierra al Papa, que tiene una especial asistencia del Espíritu Santo para poder cumplir con esta misión de representar a Cristo. Esta es una de las enseñanzas que surgió por allá siglos XI, XIII, el Papa. El Papa Bonifacio VIII, el 18 de noviembre de 1302, hizo la siguiente afirmación. Declaramos, proclamamos y definimos que es necesario, absolutamente necesario, para la salvación que todo ser humano esté sujeto al pontificado. Entonces, para ser salvo, usted tenía que estar sujeto. El Papa tenía poder para excomulgar, es decir, poder para sacar de la iglesia, es decir, poder para quitar la salvación de una persona. El Papa tenía el poder para perdonar, es decir, poder para dar la salvación. Entonces, en resumen, lo que teníamos es que el Papa era considerado el mediador entre Dios y los hombres, en cuya posesión estaban las llaves del cielo y las llaves del infierno, porque el Papa tenía poder para mandar para allá o poder para mandar para abajo. Otra de las enseñanzas que poco a poco fue surgiendo era el de los sacramentos. Vamos a poner este por acá. No los voy a mencionar todos los sacramentos de la Iglesia Católica, pero dice, algunos son el sacramento del bautismo, de la confirmación, de la Eucaristía y de la penitencia. Y las definiciones más o menos son las siguientes. Para el sacramento del bautismo, el bautismo remueve el pecado original y los pecados hechos antes del bautismo. Es decir, en el momento en que usted es bautizado, el acto de ser bautizado, ese acto es el que remueve los pecados pasados y queda usted purificado, podríamos decir. Otro de los ritos que encontramos es el de la penitencia. Y la penitencia trata con los pecados hechos después del bautismo. Entonces, dependiendo el pecado, la penitencia puede ser 12 Padres Nuestros, 24 Ave Marías, Monserrate. Escuchaba historias, mi papá me contaba historias que a veces como parte de la penitencia tenían que subir con los frijoles para que el dolor fuese, pero no faltaba el tramposo que cocinaba los frijoles, entonces los metía y podía subir sin ningún problema. Por esa época también surgió la siguiente afirmación. Sí, la obra de Cristo paga por nuestro castigo eterno, pero además de su obra, nuestros pecados actuales son perdonados a través de nuestra participación en los sacramentos de la iglesia.
Nuestros pecados actuales son perdonados a través de nuestra participación de los sacramentos. La cooperación, otra afirmación que existe, la cooperación con la obra de Cristo es necesaria. Fe, amor y la participación de los sacramentos nos une a la expiación de Cristo y se hacen necesarias. Otra enseñanza que le fueron colgando a la cruz, que le fueron colgando a la obra de nuestro Señor. Otra enseñanza que más o menos surgió hacia el siglo XII es la enseñanza del purgatorio. Voy a poner este por acá. Sirve para las almas no tan buenas. Sirve para las almas tibias. Trabaja la posibilidad de un perdón de pecados después de la muerte, donde los vivos realizan oraciones para la salvación de los que están allí en el purgatorio, donde realizan oraciones o actos para la purificación de las almas de los familiares o amistades. Qué bueno tener un amigo que esté dispuesto a... Entonces realizan las oraciones, una segunda oportunidad. Y es allí en el purgatorio donde usted podría completar el proceso de salvación. Otra de las enseñanzas que surgieron allí. Otra de las enseñanzas que también surgieron más o menos en el siglo VI es la oración del Ave María. La oración del Ave María es una oración que se repite millones de veces al día, en millones de personas, en millones de hogares. La oración del Ave María dice así: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Ruega por nosotros. Presenta a María rogando por los hombres ante Dios. Y una de las últimas enseñanzas que surgieron es el de las indulgencias. Este concepto de las indulgencias más o menos hizo su aparición hacia el año 1090. Y la definición de indulgencia es la siguiente: la indulgencia consiste en una forma de perdón que el fiel obtiene en relación con sus pecados por la mediación de la iglesia. Una forma de perdón por la mediación de la iglesia. Es decir, que la iglesia tenía el poder, tenía la autoridad para otorgar perdón a las personas. Y el que firmaba ese perdón, pues era el Papa. Ya hacia el año 1490 se estableció que las indulgencias se podían obtener por dinero. En otras palabras, el perdón de pecados, la salvación se podía obtener sacando su billetera y buscando un billete. Se podía obtener por dinero. Y hacia los primeros meses de 1517, hace 500 años, los primeros meses de 1517, un fraile llamado Johann Tetzel estaba vendiendo indulgencias en las cercanías de la ciudad de Wittenberg, coincidencialmente cerca a donde se encontraba Martín Lutero. Se encontraba allí enseñando las indulgencias, recaudando dinero para construir la Catedral de San Pedro en Roma. De paso estaba
recaudando dinero también para el Papa. De paso, también estaba recaudando dinero para el obispo que le había dado el puesto. Similar a un tráfico de influencias. Según Tetzel, las personas que compraban una indulgencia reducirían la duración de su castigo en el purgatorio. Las indulgencias también podían comprarse en favor de los familiares o en favor de los amigos ya fallecidos. La frase final que él utilizaba en sus sermones era: tan pronto como suena la moneda que cae en el cofre, el alma salta de inmediato fuera del purgatorio y pasa al cielo. A ese fraile, John Tetzel, en esa época, 1517, a esas enseñanzas fueron las que Martín Lutero en persona escuchó. Y a esa enseñanza, a esa persona, fueron las que llevaron a Martín Lutero a escribir las 95 tesis el 31 de octubre de 1517. ¿Qué teníamos a esta altura? Sí, teníamos una iglesia que creía que Jesús era el Hijo de Dios. Sí, teníamos una iglesia que creía que Jesús era el Salvador. Sí, teníamos una iglesia que creía en la obra de la cruz. Ahí está la cruz. De pronto no tan clara, pero ahí está la cruz. De pronto teníamos que venir un poco más acá y mirar, pero ahí está la cruz. Entonces, debemos aclarar que la reforma no era porque la Iglesia Católica no creyera en Jesús. Ese no era el problema, que no creyeran, creen en Jesús, creían en Jesús. El problema era por todo lo que le habían sumado. Y esto es apenas una muestra de las cosas que le sumaron, de las cosas que le habían añadido. A la obra de Cristo, al plan perfecto de redención de nuestro Señor Jesucristo, le habían sumado el papado, le habían sumado el purgatorio, le habían sumado indulgencias, la Virgen María, los sacramentos, entre muchas otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que la obra de Cristo, Cristo mismo, era compartido por otras cosas. Cristo mismo, su obra, se había menospreciado entre tantas otras cosas. Su obra se había manchado, su obra se había marchitado y la cruz de Cristo se había convertido en un perchero donde se podían colgar otras enseñanzas, otras doctrinas. Y es ante esta realidad que los reformadores alzaron su voz y se propusieron no conocer a otros, sino solo a Cristo. Y ahí es donde surge el término, solo Cristo. La semana pasada veíamos, solo Escritura. Hoy, solo Cristo. Retornaron a la palabra de Dios como única fuente de verdad, como máxima autoridad. Y empezaron a enseñar solo Cristo. ¿Cómo lo hicieron? Teníamos el Papa, un ser humano que podía salvar o podía condenar, un ser humano que hacía las veces de Cristo en la tierra, un ser humano que se proclamaba el vicario de Cristo. Pero los reformadores alzaron su voz y empezaron a declarar, por ejemplo, Romanos capítulo 8, verso 34. Dice así: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentada a la diestra de Dios, el que también intercede. ¿Quién nos condenará? Antes el Papa podía condenar, pero la palabra nos pregunta, ¿quién nos puede condenar si estamos en Cristo? Empezaron a predicar Hechos capítulo 4, versículo 12.
que nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Empezaron a enseñar Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Antes el Espíritu Santo estaba para asistir al Papa. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? El Espíritu Santo es el vicario de Cristo sobre la tierra. Entonces podríamos quitar esta enseñanza de acá. Otra enseñanza, como veíamos, es la del sacramento. Básicamente son obras para colaborar con Cristo, para obtener la salvación. Obras que son necesarias para la salvación. Si usted no es bautizado, no es salvo. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué versículo usaron los reformadores? Uno de los versículos que nosotros deberíamos aprendernos de memoria. Uno de los versículos que sustentan nuestra fe. Efesios capítulo 2, versos 8 al 9. Si la saben de memoria, repítanla conmigo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Podemos quitarlo? Otra de las enseñanzas era el purgatorio. La idea del purgatorio es un lugar donde usted puede llegar a completar su salvación a través de sacrificios o a través de la obra de los vivos una vez usted ya ha muerto. Pero ¿qué implicaciones tiene el purgatorio? ¿Qué implicaciones tiene cuando decimos que en el purgatorio puedo completar el proceso de salvación? La implicación es que la obra de Cristo es incompleta. La implicación es que tiene el purgatorio es que la obra de Cristo no es perfecta. Y es como si nosotros pudiésemos dar un último empujoncito allá en el purgatorio a nuestra familia, a nuestra amiga. Pudiéramos darlos en un último empujoncito para que ellos lleguen a la salvación. ¿Por qué? Es como si la obra de Cristo no fuese perfecta. ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 10, versículo 14? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Su obra es perfecta. La obra de Cristo es perfecta. Y es más, la obra de Cristo es perfecta en mí. La obra de Cristo es perfecta en usted. Romanos capítulo 5, verso 8 al 9 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Somos santificados en su sangre y por Él seremos salvos de la ira. Podremos quitarlo. Tenemos otra, el de la Virgen María, alguien que ruega por nosotros, que intercede por nosotros, por el mérito de ser la madre de Jesús. Y esa persona podría identificarse con nosotros. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué versículo tomaron los reformadores? Usaron, por ejemplo, Juan 14:6, donde Jesús dice, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Posiblemente también usaron 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, que nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Podríamos quitarlo?
Claro que sí. Nos queda el último, las indulgencias. El concepto de poder comprar la salvación, de poderla cuantificar, de darle un precio, de darle un valor. A propósito, ¿cuánto pagaría usted por su salvación? ¿Por aquí alguien dijo 1,000 pesos? ¿Sí? ¿Cuánto pagaría usted por su salvación? ¿O vendería su casa? ¿Arriesgaría la universidad de sus hijos? ¿El 50% de sus entradas? ¿Cuánto pagaría usted por su salvación? La palabra de Dios nos dice en Romanos 5:9. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Colosenses 1:20 también nos dice, y por medio de Él, de nuestro Señor Jesús, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra. ¿Por medio de qué? De la sangre de Cristo en la cruz. Sí, sí hay un precio por su salvación. Sí, hay un precio por mi salvación, pero es un precio tan alto que ni nuestras mejores obras, ni toda la riqueza del mundo puede comprar, sino solamente la sangre de Cristo es la que compra su salvación y mi salvación. Solamente la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué logró la reforma? Primero, tenemos que quitar este último antes de que se me olvide. ¿Qué logró la reforma? La reforma restableció la supremacía de Cristo. La reforma restableció el lugar de honor de nuestro Señor Jesús. Restableció su lugar de gloria como único y como suficiente Salvador, como el único digno de recibir toda la gloria y todo el honor. Solo Cristo, solo, sin nada más. ¿Por qué? ¿Por qué solo Cristo? ¿Por qué proclamamos solo Cristo? ¿Por qué solo Cristo por encima de todas las otras cosas? Porque solo Cristo, siendo Dios, se hizo hombre. Porque solo Cristo fue herido por nuestras rebeliones. Porque solo Cristo fue molido por nuestros pecados. Porque solo Cristo derramó su sangre por usted y por mí. Porque solo Cristo sufrió la muerte por nosotros. Porque solo Cristo descendió a los infiernos para pagar la pena de sus pecados y mis pecados. Y porque solo Cristo resucitó y venció la muerte. Y porque solo Él fue exaltado hasta lo sumo. Y porque solo Él está hoy sentado a la diestra de Dios Padre. Y porque solo en Él fuimos nosotros reconciliados con Dios. Por eso es que nosotros debemos declarar solo Cristo. Porque su obra es exclusiva. Porque su obra es suficiente, exclusiva, porque nadie más lo hizo, porque nadie más lo puede hacer. Y es suficiente porque es perfecta y no necesita de añadiduras. Así tal cual, está perfecta y no necesita de nada más. Y hoy en día, ¿cómo estamos? ¿Las enseñanzas de la reforma siguen siendo necesarias? Esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos 500 años después. Por una parte, la Iglesia Católica sí sigue enseñando muchas de las cosas que yo les mencioné antes,
Y le han añadido otras cosas. Por ejemplo, la Virgen María ahora, además de ser intercesora, es corredentora. Es decir, igual que nuestro Señor Jesús, corredentora. Pero por otra parte estamos nosotros, sí, creyentes evangélicos, pero que también tenemos la tendencia de incurrir en el error de añadirle a la obra de Cristo. A la obra de Cristo queremos sumar nuestras buenas obras. A la obra de Cristo queremos sumarle nuestras buenas obras para hacernos más merecedores de la misericordia de Dios. Queremos sumarle a la obra de Cristo mis obras para ser merecedor de su perdón. Tenemos esa tendencia. Queremos sumarle a la obra de Cristo nuestro dinero. De pronto ya no vamos de frente y decimos dinero para salvación. Pero sí a la obra de Cristo queremos sumarle dinero para recibir el favor de Dios. Le sumamos dinero para poder recibir la respuesta que nosotros queremos que Dios nos dé. Antes compraban indulgencias, hoy a veces nosotros tenemos la tendencia de comprar el favor de Dios con nuestro dinero, de sembrar para recibir algo. Pero se nos olvida que nuestras mejores obras son como trapos sucios delante de Dios. Y se nos olvida que nosotros creyentes que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos amplia y suficiente entrada ante el Padre por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, quien derramó su sangre para el perdón de todos nuestros pecados. Entonces, ¿qué hemos de hacer nosotros hoy? Hace 500 años, unos hombres levantaron su voz para proclamar solo Cristo. Y por proclamar esa verdad, muchos fueron perseguidos, muchos fueron torturados, muchos fueron aserrados, muchos fueron quemados vivos, muertos, por proclamar solo Cristo. Hijos perdieron a sus padres, padres perdieron a sus hijos, pero la verdad central del Evangelio, solo Cristo, prevaleció hasta el día de hoy. Y hoy usted y yo podemos congregarnos y levantar nuestra voz y declarar solo Cristo. Y también podemos declarar que Jesucristo es el Señor. Y hoy nos corresponde a nosotros, a usted, a mí, al igual que esos reformadores, como dije hace 500 años, y a generaciones tras generaciones después de ellos, de creyentes, declarar una verdad. Solo Cristo, solo en Cristo hay perdón de pecados. Solo en Cristo hay salvación eterna. Y hoy nos corresponde a nosotros levantar el nombre de Cristo. Solo Cristo. Hoy nos corresponde a nosotros exaltar el nombre de Cristo. Exaltar solo a Cristo. Permaneciendo fieles a la palabra de Dios y a las enseñanzas que encontramos allí. ¿Para qué? Para que las personas sean atraídas a Él y lo conozcan a Él como único Señor y como único Salvador. ¿Por qué? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Para qué? Para que al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Nos dice en Judas, verso 25. Pero para finalizar, quiero hacer una serie de preguntas. Y quiero escuchar su respuesta. Quiero que ustedes den su respuesta a viva voz, como dicen por ahí. O sea, una respuesta con sentimiento. Primera pregunta, son 10. Entonces vamos hasta el final a ver cómo nos va. ¿En quién tenemos perdón de pecados? ¿En quién tenemos perdón de pecados? Solo Cristo.
Otra vez, ¿en quién tenemos perdón de pecados? Solo Cristo. ¿En quién tenemos salvación? Solo Cristo. ¿En quién tenemos vida eterna? ¿En quién tenemos libre entrada ante el Padre Celestial? Solo Cristo. ¿En quién tenemos sanidad? ¿En quién tenemos paz? ¿En quién tenemos gozo? ¿En quién tenemos libertad? Solo Cristo. ¿Y en quién tenemos vida nueva? Solo Cristo. Yo no sé si usted tenga más preguntas. No sé cuáles sean esas preguntas. Pero una cosa sí sé. Y es la respuesta a esas preguntas. Como dije, no sé sus preguntas. Pero la respuesta es solo Cristo. Para finalizar, quiero que nos pongamos de pie y entonemos una canción que nos recuerda la obra de Cristo. Y es una canción conocida. Solamente voy a leer las primeras 2 frases. Y esa canción dice: solamente en Cristo, solamente en Él hay salvación. Se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres. Solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. San Juan 14, el verso 6, dice Jesús: soy la verdad, soy el camino, también la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. San Juan 14, San Juan 14, el verso 6, dice Jesús: soy la verdad, soy el camino, también la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Amén, así es. Declárelo en sus propias palabras al Señor. Dile: sí, Señor, yo me acojo solo a ti. Te reconozco solo a ti como mi único y suficiente Salvador, como mi único y suficiente Señor, como el proveedor, como el sanador, el sustentador de mi vida. Y me acojo solo a ti, Señor. Tú eres mi camino, tú eres mi verdad, tú eres mi vida y nadie más. Tú eres mi mediador entre Dios y mi vida, tú, Señor, solo tú. Te reconozco hoy y pido que perdones mis pecados. Dile al Señor: límpiame con tu sangre, santifica mi vida, renueva mi vida, dame una vida nueva como lo promete tu palabra, la vida eterna, la salvación que solo se encuentra en ti, Señor. Confieso con mis labios y con todo mi corazón que tú eres mi Señor y mi único Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Que el amor de Dios nuestro Padre y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu esté con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.